Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Nicolás me ha pedido que modere esta mesa, que en principio tiene un título que tiene una gran tentación, que es la tentación del aburrimiento. Entonces, vamos a ver cómo cada uno de los autores aquí presentes logra conjurar esa enorme tentación. Hay una manera de entender las instituciones que propuso un señor que se llama Douglass North. Este señor Douglass North ganó el premio Nobel en 1993, escribiendo un libro de economía, ganó el premio Nobel de economía, diciendo que una institución no es solamente un ente moral que se funda y al cual pertenecen las personas haciendo actividades, sino que una institución es, casi lo define de una manera etnográfica, la manera en que hacemos las cosas en la vida, a partir de los intercambios comerciales. Y él desarrolla toda una teoría de las instituciones como intercambios, tratando de introducir conceptos que permitan que, por ejemplo, el comercio de los libros no sea un comercio como el de todos los otros productos, sino que introduzca un carácter excepcional, porque son, como él dice, productos culturales que escapan a la lógica del mercado y que si tú los dejas a la inercia de la lógica del mercado, se acabó todo. Y entonces este hombre ganó el premio Nobel presentando modelos económicos que hacen diferente los intercambios de las cosas que hacemos, que además de venderse con dinero, ayudan a crear los intercambios entre las diferentes culturas. México es un país que yo no sé si ustedes lo sepan, pero que tiene una enorme y larga tradición de instituciones culturales que nos han ayudado a lo largo del tiempo a establecer una cultura mexicana amplia, profunda y continua. Nosotros hemos creído muchísimas veces que estas instituciones que están nombradas en el programa y muchas más, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Academia de la Lengua, el Colegio de México, el Colegio Nacional, se menciona también el Fondo para la Cultura y las Artes y muchas otras, incluyendo, por ejemplo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Nosotros, cuando vivimos con ellas más de 30 años, creemos que son fuertes, inamovibles. Se han creado mecanismos, por ejemplo, para que no dependan del financiamiento de cada gobierno, sino para que dependan de políticas de Estado. Es decir, por ejemplo, el Fondo para la Cultura y las Artes tenía un depósito de dinero, es decir, un fideicomiso, para que no dependiera de lo que cada gobierno quiera darle, sino que pueda establecer todos sus programas que restauran la arqueología, que crean un sistema de apoyo a la investigación y a la creación artística que sea transseccional, cuando nuestros gobiernos serán seccionales. Y entonces esta política de permanencia de las instituciones nos ha hecho creer que eso hace que las instituciones sean inamovibles. Pero bueno, la vida es eso, es la vida y es lo inesperado. Y nos hemos encontrado, por ejemplo, una de las instituciones que está en el programa, que se llama el FONCA, ya no existe. En lugar de los 6,000 millones que había para gastar 600 millones al año, el gobierno se llevó los 6,000 millones y le está dando cada año 600 millones. Entonces, aparentemente continúa eso, pero en realidad de los 600 millones cada año ha ido reduciendo y ahorita ya está en 300. Es decir, este programa que parecía que iba a ayudar a una permanencia de la creación artística, entre otros temas,
se desvaneció. Era el más joven de todas estas instituciones. Tenemos enorme miedo, por ejemplo, de que la autonomía de la universidad desaparezca. Creemos que eso no puede suceder, pero todo puede suceder siempre. Somos esa cosa imprevisible que se llama seres vivos y que somos capaces de múltiples cosas. La Academia Mexicana de la Lengua, que Gonzalo vamos a pedirle que explique, también puede estar en peligro. Es decir, la otra gran tentación, aparte del aburrimiento, es que hagamos esto demasiado divertido y lo convirtamos en una mesa política. Vamos a tratar de evitarlo también para que cada quien hable de la importancia y de lo propositivo de cada una de las instituciones a las que estas personas que están aquí, que todos son autores y todos son escritores, pertenecen. Yo quisiera que cada uno en la participación que tenga nos hable de justamente de lo propositivo y de la importancia de cada una de las instituciones a las que pertenecen. Hay muchísimos temas por los que podemos abordar. Uno de ellos tiene que ver con lo que estamos aquí y que nos vincula a todos, que son los libros. Todas estas instituciones producen libros de diferentes maneras. Entre todas las personas que están aquí, la única que ha pertenecido de manera muchas veces directiva a todas las instituciones es Gonzalo, porque ha dirigido el Fondo de Cultura Económica, es el presidente o director de la Academia Mexicana de la Lengua, es maestro, es miembro emérito del Sistema Nacional de Creadores, que es una de las cosas que sobreviven todavía como programa sexenal de lo que fue el FONCA, y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, y fue coordinador de algo que se llama Difusión Cultural, que es la otra Secretaría de Cultura de México, que Saltiel Alatriste dirigió también. Y que a lo mejor deberías intervenir también si fuera pertinente, por favor. Bueno, y entonces él es la persona que más puede hablar de todo esto de manera variada, propositiva o no, lo que cada quien quiera. Socorro es la actual directora de lo que se llama la Dirección de Publicaciones de la UNAM, una pequeña editorial que publica aparentemente más libros que el grupo Random House juntos, ¿no? Más o menos. Y que lleva un programa interesantísimo. En España una parte se publica en colaboración con Juanito, que está aquí, y que tiene y que toca uno de los temas fundamentales en todas las instituciones, que es el tema de la participación y de la importancia de la mujer y de, digamos, de la nueva sensibilidad que hay en estas instituciones. Bueno, Yolanda está vinculada de diferentes maneras al Colegio de México. Ella es la única que no es mexicana todavía, pero todo es posible, lo imprevisible ya dijimos que puede ser. Y ahora que está ahí con Christopher, no sabemos, María, cuidado, porque Yolanda es muy activa en la seducción, pero bueno. Y Christopher es… Vean,
Vean, los escritores palmeros llevan el ritmo de las campanas. Bueno, Christopher es autor, ha sido autor del Fondo de Cultura Económica de una manera más activa que un autor que propone títulos. Él ha preparado antologías, ha sido parte fundamental en algunos momentos de la política editorial del Fondo de Cultura Económica y actualmente es miembro de la otra institución que está en la lista, que es el Colegio Nacional, y que él nos explicará la relación que tiene con el Colegio de Francia. Todo está hecho a modelo del Colegio de Francia, sí o no, no sé, pero otro de los temas, aparte del tema de la sensibilidad hacia la participación femenina, otro de los temas que es importante en todas estas instituciones es el tema de la mesa que acaba de pasar, porque el exilio español y el exilio argentino está vinculado a la creación del Fondo de Cultura Económica y el exilio español participó activamente en los primeros años del Fondo de Cultura Económica. Y en el Colegio de México, pues no se diga, ¿no? Pero bueno, yo quisiera que cada uno de ustedes hiciera eso, ¿no? Contarnos de manera propositiva, rápidamente, porque ya se fue entre las campanas y que yo hablo demasiado, ya se fue la hora casi. Pero dejemos que Gonzalo nos cuente, no sé, ¿tú quieres hablar primero de la academia o...? Sí. Bueno, ¿se me oye? Qué bien, qué bueno, me da mucho gusto porque casi no tengo voz. Pero ¿sabes qué? Úsalo como si fuera una lámpara iluminando la campanilla. Bueno, eso ya me lo pones un poco más difícil. Lo único importante es que se oiga, si es que es importante. Yo quiero empezar por circunscribir mis palabras al tema de la Academia Mexicana de la Lengua con el propósito de desmentir algunos prejuicios que se tienen sobre esta institución. No deja de ser un tanto irónico que el director de la Academia Mexicana de la Lengua esté pasando por un proceso de mutismo, pero en fin, eso de ser director de la Academia Mexicana de la Lengua y mudo, pues es una ironía equivalente a la de Borges cuando en 1955 fue elegido o designado director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires y había ya perdido la vista. Pero en fin, lo mío es perentorio y ya todo el mundo sabe que Borges es inmortal. Yo quiero desmentir algunos prejuicios que se tienen sobre la Academia Mexicana de la Lengua, una de las instituciones, o más bien dicho, la institución cultural más antigua del país. Es una institución que tiene 147 años de edad, estamos por cumplir 150 años de trabajos ininterrumpidos. Y uno de los prejuicios primeros es que la Academia Mexicana de la Lengua es una institución filial de la Real Academia Española. Efectivamente, la Real Academia Española es considerada como la prima inter pares es la primera institución académica de la lengua española, aunque la palabra lengua no figura en su nombre, es la Real Academia Española, porque se entiende que es la academia por antonomasia. Pero nos dobla la edad a la academia más antigua de América, que es la colombiana y que cumplió hace poco 150 años, mientras que la Real Academia Española tiene más de 300 años de edad. A mediados del siglo XIX, la Real Academia Española consideró que sería muy importante que se establecieran instituciones filiales en los países de habla española, en los países americanos, y efectivamente fueron surgiendo estas academias. La primera fue la colombiana, la segunda la ecuatoriana, la tercera la mexicana, y hoy en día tenemos 22 academias
en prácticamente todos los continentes, en 4 continentes, obviamente en Europa, la Real Academia Española. También tenemos 19 academias en los países hispanoamericanos que la tienen como lengua común al español. Tenemos una academia ya de larga data en Filipinas y de reciente fundación, la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española. En el año de 1951 se hizo el primer gran congreso de las academias de la lengua española en México, y por iniciativa mexicana no nada más se invitó a los titulares de cada una de estas academias, entonces eran 20 o 19, sino que se invitó a todos los académicos, pero de una manera bastante insospechada y dramática. La Real Academia Española no pudo mandar ninguna representación a este congreso porque Franco les impidió a los académicos venir o ir a México, porque había un gran resentimiento en tanto que la Real Academia Española no había sometido a concurso las sillas vacantes de los exiliados españoles que mantuvieron vitaliciamente su condición de académicos hasta que murieron. Por otra parte, hay que decir que Franco le pidió al presidente Miguel Alemán, entonces presidente de México, que rompiera relaciones con el exilio español republicano como una condición previa a la autorización de que hubiera una representación de la Real Academia Española en este congreso. Como México no aceptó esta condición, se llevó a cabo el congreso sin la presencia española, y de este congreso surgió algo realmente muy importante, que es la Asociación de Academias de la Lengua Española, en donde dejamos de ser hijas de la Real Academia Española para ser hermanas de la Real Academia Española y tener un trato corporativo con esta especie de hermana mayor que es la Real Academia Española, y desde entonces se han llevado a cabo tareas conjuntas cada vez de manera más intensa. Aquí quiero rebatir lo que dijo al principio de este encuentro nuestro anfitrión Juancho Armas Marcelo, de la condición panhispánica. Yo creo que muchas de las obras que se hacen en el seno de las academias son de carácter panhispánico, y no se puede decir de carácter hispanoamericano como lo propuso Juancho, por una razón muy sencilla, porque para los españoles la palabra hispanoamericano incluye a España, como es el título de este encuentro que estamos llevando a cabo, mientras que en Hispanoamérica nadie piensa que el término hispanoamericano incluye a España. Si yo leo un libro de Anderson Invert, Historia de la Literatura Hispanoamericana, no se habla de España. Si yo, como en este mismo coloquio, si se habla de hispanoamericano, no estamos desde México incluyendo a España, aunque desde España sí se incluya a América. Por eso yo creo que el término panhispánico es realmente procedente, porque muchas de las grandes obras que se hacen en el seno de las academias tienen este carácter panhispánico, en tanto que son obras elaboradas con el concurso de todas las academias y que tratan de abarcar la lengua española en su totalidad, si bien es cierto que se respetan las variantes dialectales de cada uno de los países o de las áreas lingüísticas. Tenemos una lengua particularmente homogénea. Esto es verdaderamente prodigioso, que podamos atravesar más de 20 fronteras sin perder inteligibilidad. Y en buena medida esto se debe
al trabajo de las academias. Quiero decir, por otra parte, que las academias no son autoritarias. Ese es otro de los temas que yo quisiera rebatir. La academia en general es autoritaria solamente en el caso de una de sus muchísimas funciones, que es la de la ortografía, porque ahí el usuario pide, exige que la academia a la cual se le reconoce una autoridad diga si tal palabra se escribe con H o se escribe sin H, o si se escribe con C o se escribe con S. Pero en todas las demás obras, en la gramática, en el diccionario, la academia no es autoridad. ¿Por qué? Porque el verdadero dueño de la lengua es el hablante, y lo que hace la academia es registrar la norma que se imponen los propios hablantes, y el solo hecho de registrarla le otorga un carácter de ejemplaridad que después los hablantes siguen, porque la palabra norma tiene una ambivalencia. Por un lado es lo normal, lo usual, lo frecuente, y una vez que esto que es lo normal, lo usual, lo frecuente queda registrado en los corpus académicos, adquiere este carácter normativo derivado que es secundario y no es propositivo. Insisto, los verdaderos dueños de la lengua son los hablantes, y los académicos no tenemos por qué tener muy buena palabra ni hablar muy bien. Lo que tenemos que tener es muy buen oído para saber cómo se habla, de qué manera se usa la lengua y registrarlo. Esta lengua es verdaderamente maravillosa en el sentido de su uniformidad, y quiero decir también que es la lengua materna de comunicación internacional que tiene el mayor número de hablantes en el mundo. Hay otras lenguas que tienen un número mayor de hablantes, como el mandarín, por ejemplo, pero que no sale de sus fronteras nacionales. Y hay otras lenguas que tienen un número de usuarios mayor, como es el inglés, pero no es lengua materna de cerca de 600 millones, de 500 millones de hablantes, como es lengua materna el español, lo que me parece realmente muy, muy importante. Bueno, yo ahí lo dejaría un poco nada más como una visión muy general de lo que hace la academia, que participa en muchísimas obras de conjunto dentro de la Asociación de Academias de la Lengua Española, y que por otra parte tiene tareas específicas propias de su propio ámbito espacial y cultural, porque la Academia Mexicana de la Lengua, igual que cada una de las academias de cada uno de los países hispanoparlantes, pues se dedica también a ver las especificidades del uso de la lengua española en sus respectivos países, que eso es lo que hace también la Academia Mexicana de la Lengua. Gracias. Bueno, si hay tiempo de una segunda vuelta, querido Gonzalo, yo te voy a pedir que hables de las publicaciones de la academia, ¿no? Que tienen que ver con los diccionarios, etcétera, ¿no? Los léxicos específicos, etcétera, ¿no? Pero mientras, y antes de que regresen las campanas, vamos a pedirle a Socorro que nos cuente desde su punto de vista, cuál es la importancia de la labor editorial de la universidad en general y del departamento que tú diriges, que es tan solo una parte del conjunto de publicaciones de la universidad, porque cada facultad y cada instituto hace sus propias publicaciones. Sin embargo, tu parte es la más visible, ¿no? Y tienes una política específica. Cuéntanos, por favor, qué haces y cómo ves el conjunto de la institución a la cual perteneces y cómo se sitúa en la, digamos, a contracorriente de la lógica del mercado de los libros, el mercado de libros de la universidad. Gracias, Alberto.
por la presentación. Buenas tardes. Es muy emocionante estar aquí esta tarde y que esté entre el público el poeta Luis García Montero. Estos días aquí en la isla yo he comenzado las mañanas con esta luz bellísima leyendo 1 año y 3 meses. Quiero agradecer ese libro. Dirijo publicaciones y fomento editorial en la UNAM, que es una dirección general, una de las dependencias universitarias más grandes en la universidad, con responsabilidades que van más allá de tener o de cuidar un catálogo editorial, que es algo que hacemos, pero tenemos toda una responsabilidad normativa, porque la política editorial de la UNAM se define aquí en esta dirección, y además tenemos una cadena de librerías, entonces una política editorial, una política de distribución, de comercialización, una política que además también ahora trabaja con libros en acceso abierto. Publicamos para que se descarguen gratuitamente muchos de nuestros libros nuevas ediciones, pero también catálogo histórico. Tenemos un área de revistas académicas. La UNAM tiene… Y esto un poco lo quiero decir y me voy a seguir un poco con números porque es realmente impresionante la producción de esta universidad. Tenemos 150 revistas académicas en la UNAM y todas reciben apoyo y soporte técnico desde esta dirección. Y si pensamos más en esas cifras que nos dan una idea del tamaño de lo que es la UNAM, hablemos también, hace un rato lo comentábamos, de cuántos libros produce la UNAM. En realidad somos un grupo editorial porque hay todas estas dependencias, facultades, institutos produciendo sus propias publicaciones, libros, revistas, pero también la publicación de artículos en revistas muy especializadas, y cada día, por la cifra que se acumula en el año, cada día se puede decir que la UNAM publica 6 o 7 libros al año. En 2021, que fue periodo excepcional de pandemia, solamente se hicieron 4 por día. Entonces, realmente estamos hablando de cómo el proyecto editorial muestra la potente actividad académica, artística, cultural, científica de la UNAM. Es una universidad que no solamente desarrolla una labor académica de difusión de la cultura, de investigación, también tiene encomendadas instituciones centrales de la vida nacional como el Sismológico Nacional. Ahora que tuvimos nuestro tercer terremoto del 19 de septiembre, por ejemplo, quien sale a dar la información oficial es el Sismológico, coordinado desde la UNAM. Pero también la UNAM tiene encomendada la Biblioteca Nacional, la Hemeroteca Nacional, el Herbario Nacional y, ¿por qué no?, el monitoreo del volcán Popocatépetl, que ustedes entenderán perfectamente que es muy importante. Es una ciudad que vive a la orilla o a la sombra de ese volcán. Y algo que a mí me conmueve mucho de entre lo que has mencionado, Alberto, es cómo las instituciones tienen esta vida, que es la vida también de las personas, porque son quienes hacen las instituciones, las moldean, las definen, quienes tendrían que estar atentos a los movimientos sociales, a la vida allá en la calle para responder a las necesidades. La UNAM ha ido aumentando en lo posible la matrícula, por ejemplo, porque es de las instituciones educativas pues más demandadas, ¿no? Piden lugar para la UNAM no solamente quienes viven en la Ciudad de México y no solamente quienes viven en territorio nacional, hay una migración muy grande también de Latinoamérica, de Centroamérica, para venir a estudiar acá, porque es una universidad de excelencia. Pero también por esto que ofrece, la autonomía, un espacio de libertad, un espacio para formarse hasta donde se quiera llegar. O sea, ofrece licenciaturas, pero antes de eso también le ofrece a los chicos en la Ciudad de México, en el área metropolitana, la oportunidad de estudiar un bachillerato. Entonces, atiende a una comunidad de jóvenes desde los 15, 16 años, hasta el momento en que ellos quieran continuar su formación, su vida académica y su profesionalización. Muchos de esos jóvenes después son parte de la comunidad académica o científica en la universidad.
Y hablando de esas personas, de quienes forman esta comunidad, ha sido muy importante cómo estos movimientos sociales, uno de los más importantes de los tiempos recientes, tiene que ver con los nuevos feminismos y cómo desde la UNAM la manifestación de las mujeres, de las jóvenes, de las estudiantes, pero también de las académicas, de las investigadoras, ha dado pie a transformaciones dentro de la institución muy, muy relevantes. Y viene por ahí caminando Sandra Lorenzano, que es parte de una nueva coordinación que se crea en la universidad. La UNAM tiene tenía tres grandes coordinaciones para trabajar alrededor de los ejes que hemos mencionado, la academia, la investigación y la difusión de la cultura. Entonces eran las coordinaciones de humanidades, de investigación científica y de difusión cultural. Pues la UNAM creó una coordinación para la igualdad de género, que es dirigida por la doctora Tamara Martínez, donde está Sandra trabajando en todo el aparato y la producción de la vinculación de esa coordinación con todas las áreas de la universidad. Y quisiera solamente mencionar cuáles son los objetivos de esta nueva área en la UNAM, porque me parece que revelan este trabajo que coloca la UNAM en este tiempo, respondiendo a una mirada urgente que era importante devolverle a sus estudiantes, hombres, mujeres, a todes, ¿no? Los objetivos son el esfuerzo por vincular y articular el trabajo para todas las comunidades en la universidad, desde la perspectiva de la igualdad de género, para buscar la prevención de la violencia, la construcción de nuevas masculinidades, y esto con el sentido de crear un nuevo modelo comunitario más igualitario, abierto e incluyente. Es una visión ahora central en la universidad, a la que se le ha dado el máximo estatus en la estructura institucional, pero también es una mirada que ha alentado y que ha animado otros proyectos universitarios. El programa de estudios de género, por ejemplo, está reforzando su proyecto de publicaciones. Para ir un poco a lo que me pedías, Alberto, que hablara de proyectos editoriales, pues yo tengo muy cercana la información de qué libros se venden más, qué libros hay que reimprimir de la UNAM, de esa producción de 6, 7 libros por día, qué es, qué es y cómo está llegando a librerías y a los lectores a través de nuestras librerías, que tenemos una cadena de librerías, pero también una librería electrónica que hemos ido mejorando mucho y que después de la pandemia vimos cómo creció exponencialmente ese espacio. Y entre los libros que más compran los lectores, las lectoras, están los de la coordinación, los del área de investigación de género, con libros de pioneras de los feminismos, académicas, universitarias, con nuevas investigaciones, con libros sobre nuevas masculinidades. Eso nos habla de una necesidad, de una necesidad de pensar, de reflexionar y de encontrarse también con la academia, de que esas comunidades se abran y se refuercen con los libros. En la dirección de publicaciones creamos la colección de novela y memoria Vindictas, que también ha sido un proyecto que trabajamos con Páginas de Espuma para publicar a las cuentistas latinoamericanas quisiera por eso reforzar esta idea de que hablar de nuevos feminismos, hablar de equidad de género, hablar de igualdad, es en realidad una mirada que está buscando ser transversal a los proyectos. No solamente creamos esas colecciones, sino que revisamos las que ya teníamos, y yo, como ustedes pues seguro entienden, he trabajado también en el Fondo de Cultura Económica y tengo acá en la UNAM la misma sensación que tuve en el fondo de recibir un patrimonio cultural que tenía que cuidar, que tenía que alimentar, que había que buscar cómo enriquecer, y es lo mismo que ahora he hecho en la UNAM con colecciones, que colegas míos que están aquí crearon proyectos maravillosos y donde hemos buscado también cómo enriquecerlos con una presencia creciente de autoras, de jóvenes y que además sean autores
escriban y publiquen en lenguas originarias, de distintos orígenes, de distintos lugares del país, y lo que hemos buscado es quizá estos mismos objetivos que la Coordinación de Igualdad está proponiendo: más inclusión, más voces, más miradas, porque eso solo puede enriquecernos, y en una universidad eso es central, y más en una universidad que además tiene un origen que data de 1910, estábamos saliendo de una dictadura, estábamos en el escenario de una revolución, y quizá esos son los mejores escenarios para transformar también los proyectos culturales y enriquecerlos con aquello que podamos ir aportando. ¿Quién quiere continuar? ¿Quién quiere cerrar? Christopher, ¿te cuentas qué es el Colegio Nacional? Tal vez sea entre estas instituciones el que inmerecidamente sea tal vez la menos conocida internacionalmente, ¿no? La institución menos conocida. Cuéntanos cuál es la importancia del Colegio Nacional, ¿no? En todos los ámbitos, no solamente en el ámbito literario, ¿no? Buenas tardes. En efecto, el Colegio Nacional, confundido, y es una confusión lógica con el Colegio de México, porque el Colegio Nacional surge como una alternativa que los intelectuales mexicanos le piden al presidente Manuel Ávila Camacho en 1943 a lo que había sido la Casa de España y se había vuelto el Colegio de México, que los intelectuales mexicanos consideraban que se estaba dando un trato preferencial a los refugiados españoles. Para nivelar esta situación, el presidente Ávila Camacho funda el Colegio Nacional, que en principio eran solo 15 mexicanos ilustres, entre los cuales estaban los 3 muralistas, Rivera, Orozco y Siqueiros. No sé si Siqueiros, me parece que no, pero bueno, estaban los muralistas, estaba Alfonso Reyes, estaba Mariano Azuela, estaba José Vasconcelos y los científicos prominentes de la época. Con los años el colegio fue creciendo en número y actualmente tiene 40 miembros. Actualmente, dado la lamentable sucesión de defunciones, el colegio tiene alrededor de 8 vacantes y es rara la ocasión en que tiene los 40. Tiene reglas un poco extravagantes que no se deben a ninguna base lógica. Por ejemplo, para ingresar al Colegio Nacional se debe tener menos de 64 años. Podrían ser 63, 65, pero son 64 años. ¿Por qué? Porque se quiere desde el principio que sea una institución a la que entren personas que todavía tengan un tiempo de actividad creativa y que estén en la plenitud de sus facultades. También el colegio, aunque ya no se, en efecto fue creado a imagen y semejanza del Colegio de Francia, pero actualmente son muy distintos. El Colegio de Francia se parece más a nuestro Sistema Nacional de Investigadores por el número de sus miembros, porque estos no son permanentes y porque cada investigador en el Colegio de Francia incluso dirige laboratorios. En cambio, el Colegio Nacional se parece más a lo que aquí se ha hablado y ustedes los españoles conocen bien, es una institución de libre enseñanza. Es decir, los 40 miembros, o al menos aquellos que son menores de 70 años, tenemos la obligación de dar una conferencia gratuita al mes o organizar algo, tratándose de, no sé, el recientemente fallecido compositor Mario Lavista no daba conferencias, pero organizaba cada mes unos conciertos magníficos. Entonces, cada miembro tiene la obligación de retribuir el estipendio que recibe del Estado mexicano dando una conferencia mensual y gratuita.
Contra lo que nosotros pensábamos, la pandemia resultó altamente eficaz para el Colegio de México, porque para el Colegio Nacional, el público que teníamos era generalmente un público muy bonito, muy entrañable, de los vecinos del edificio, que fue restaurado por el arquitecto Teodoro González de León, a su vez miembro del colegio, pues de los vecinos y de todas esas personas que hacen el circuito cultural del centro histórico de la Ciudad de México. La pandemia permitió que llegáramos a miles y miles de personas en todo el mundo, porque las conferencias se quedan depositadas en la página del colegio y cualquier persona en cualquier lugar del mundo las puede ver en el momento que quiera. Y tuvimos la fortuna de que los científicos del Colegio Nacional, muy destacadamente el doctor Antonio Lascano Araujo, hiciera una labor intensiva de difusión científica de cómo iba la pandemia. Entonces esto le atrajo muchos espectadores al Colegio Nacional y para muchos fue la notificación de su existencia. A mí me gustaría hablar en una segunda ronda, si es posible, un poco de lo que decía Alberto, por qué son tan importantes las instituciones culturales en México. Y lo son de una manera que no tiene parangón, en mi opinión, en el resto de América Latina. Pero antes de llegar a eso que me saca de mi tema, quisiera agregar que bueno, el Colegio Nacional ha tenido que modernizarse. Hasta 2014 no tenía presencia en las redes, mucha gente no sabía que existía y el propio colegio no tenía del todo clara su vocación nacional, didáctica, que ahora tiene. ¿Por qué la tiene? Por el convencimiento de la nueva generación que ha ingresado al colegio, de la que yo formo parte, y porque las exigencias de la sociedad mexicana actual son distintas. Por un lado, la preservación de las instituciones culturales del Estado, que por primera vez en la historia moderna del país, desde José Vasconcelos, se ven agredidas desde el poder público y agredidas presupuestalmente, porque se pretende como dicen elegantemente, su desnutrición y más realmente su extinción. Entonces el colegio, como la Academia Mexicana de la Lengua, me atrevo a decirlo, como la Universidad Nacional Autónoma de México, como el Colegio de México, pues hemos tenido que hacer de la necesidad virtud para seguir representando la libertad y el saber, que es el lema del Colegio Nacional, para todos los mexicanos. El colegio, y con esto concluyo, no funciona como una academia, en el sentido de que si uno de sus miembros fallece, si fallece un poeta, como lo fue, por ejemplo, Ramón Xirau, poeta y filósofo, no necesariamente va a ser sustituido por un poeta y filósofo. Las reglas de votación son muy libres, interiores, entonces si hay un buen químico que goza de la simpatía de la mayoría de los votantes, se elige. Ahora, una de las cosas que a mí me ha tocado como miembro del colegio es equilibrar las distintas áreas de miembros, porque como todo en la vida, el colegio ha recibido la influencia muy importante de miembros destacadísimos. Entonces, en los años 60, el doctor Ignacio Chávez, que era un gran cardiólogo, pues tenía, digamos, mano para hacer ingresar al colegio a científicos y sobre todo a médicos. Posteriormente, Octavio Paz hizo que entraran al colegio intelectuales muy importantes, propuso la entrada, por ejemplo, de Gabriel Said o de Salvador Elizondo o de otros miembros de disciplinas artísticas como el arquitecto Teodoro González de León o el pintor y diseñador Vicente Rojo. Actualmente tenemos de los más o menos 30 y tantos miembros, un cierto equilibrio de 10 miembros entre ciencias biológicas y de la salud y ciencias sociales y humanidades.
pero las áreas de física y matemáticas con 7 miembros y de artes y letras con 6 miembros, pues están un poco desprotegidas. Entonces el ideal es que tengamos 10 de cada una de estas grandes áreas, sin olvidar la cuestión del siglo XXI, que hay muchos hombres y mujeres que transitan de una disciplina a otra y que son multidisciplinarios. Finalmente, el colegio, como muchas otras instituciones en el mundo, tenía un déficit en la igualdad de género que se ha corregido y se seguirá corrigiendo porque en los últimos 5 años el 50% de los ingresos han sido de colegas mujeres. Entonces, respondiendo a una exigencia totalmente legítima de la sociedad, el colegio también ha puesto mucha atención en convertirse en pocos años en una institución, como debe de ser, paritaria. Es una institución que, debe decirse, depende presupuestalmente del Estado mexicano, que su único fuente de ingresos son las publicaciones. El colegio está obligado a publicar las obras de sus miembros y finalmente esta dependencia presupuestal del colegio no ha atentado hasta el momento con la libertad de sus miembros para definir sus miembros mismos y sus políticas. Entonces es una institución de pocas personas, la mayoría de ellas muy destacadas, no voy a decir sus nombres porque no hay tiempo, pero que tiene muy presente que las obligaciones, bueno, es el lugar donde han estado los 3 premios Nobel mexicanos, para empezar, ¿no? Los premios Cervantes y todos los premios nacionales, etcétera. El colegio tiene muy presente que debe ampliar su difusión y que debe, a mí me gusta insistir en ello, convertirse en una cada día más amplia institución de libre enseñanza. Vamos a pedirle a Yolanda, antes de que toque la campana, que nos hable del Colegio de México. Gracias, Yolanda. Buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes. La verdad que estaba un poco intrigada a ver lo que aquí don Alberto iba a decir de mí, porque no voy a hablar del Colegio de México ahora, pero sí de su nacimiento y de su historia. Porque el Colegio de México, como acaba de recordar también Enrique aquí, fue fundado en 1943 para acoger lo que había sido la Casa de España, lo que había sido el refugio de toda la intelectualidad española que había llegado exiliada a México. Se encuentra situado en un edificio hermosísimo del Centro Histórico de México y sigue funcionando con una libertad para divulgar el saber científico, el saber humanístico, con una gran libertad de criterios. Y a mí siempre me ha entusiasmado esa imagen del águila remontando el vuelo que tenía en un escudo, y ese lema que acaba de recordar del Colegio Nacional de la libertad por el saber. Efectivamente, el Colegio de México nació en 1943 porque el Colegio de España, la Casa de España, había nacido en 1939 como resultado para acoger a todos, aparte del gran exilio español que llegó a México en aquella época. Las cosas no suceden por casualidad. En aquel tiempo la política amplia, abarcadora de don Lázaro Cárdenas respecto a la emigración y la existencia de personas determinadas que son importantísimos en las instituciones, porque las instituciones son las que regulan la manera de proceder del mundo cultural, pero son las personas las que le dan la vida y una institución puede caer o no caer o florecer según quien la lleve.
fin, tenemos que entonces que recordar a una persona como Daniel Cosío, un diplomático que hacía sus labores en el año 36, y que vio nacer aquel guerra española en Portugal y que vio cómo iba derivando la República Española y que se preocupó de cuál iba a ser el porvenir de aquella república tan querida, tan rica en intelecto que existía en España. Alfonso Reyes fue otra personalidad importantísima en este sentido para desde México ayudar y poner el grano de arena en aquella recuperación. Daniel Cosío estuvo luego en Valencia, que en aquel tiempo estaba la capital de la República, y por fin se pudo en la Casa de España hacer realidad como institución lo que en principio fue como una invitación del presidente Cárdenas a intelectuales españoles para que pudieran trasladarse a México. México recibió en aquel tiempo pues casi 20 o 25.000 exiliados españoles, no todos, por supuesto, de la categoría de los que integraron la Casa de España, pero también es verdad que no, la mayoría eran de clase media superior, porque los que tenían más carencias tenían menos problemas para el exilio, o sea, más problemas para poderse exiliar. El caso que los barcos que llegaban llenos de españoles a México fueron dejando allí la impronta, en principio en trabajos especializados, pero sobre todo lo que nos interesa ahora desde el nivel científico, que tuvo su acogida en la Casa de España, porque la mayoría de ellos eran profesores o maestros que se habían cultivado, que se habían formado en la institución libre de enseñanza y se habían formado en la residencia de estudiantes y llevaron esa enseñanza libre y amplia a México y dieron un fruto inmediato, porque cuando se creó el Colegio de México ya se habían publicado 30 libros en menos de 2 años. Bueno, todos tenemos nombres muy claros, sobre todo los que estamos desde la actividad literaria. Se ha hablado antes aquí de Cernuda, estos días hemos hablado de Millares, de Juan Marichal, en fin, muchísimos, pero no solo llegaron profesores y eminentes intelectuales, literarios, creadores, poetas, a la Casa de México, sino llegaron también médicos, juristas, entomólogos, llegaron científicos de toda una amplitud, muchos de ellos formados en Alemania y que hicieron, la verdad, una labor importante que México tiene, bueno, agradecido como merece, porque efectivamente si México fue para el refugiado republicano español el mejor, la intelectualidad republicana española del momento fue un lugar de acogido privilegiado, también México se supo hacer eco y recibir todo ese regalo científico que le llegó gracias a esa ocasión. En realidad, casi todos ellos, es interesantísimo empezar a ver biografías y biografías de nombres y nombres que llegaron a México en este momento y que se hicieron mexicanos desde que pudieron y que murieron en México sin volver. No sé si, como dijo antes Sandra Lorenzano, por ahí se encontraban mudos, pero desde luego se encontraban muy bien en México. Seguramente tenían todo ese resquemor que queda en el fondo del alma cuando uno tiene que dejar la tierra donde ha vivido. Pero todos estuvieron muy agradecidos a México en algún momento. Recordarán todos el caso de Massaú, que volvió a España cuando pudo y que
llegó sin saber qué iba a hacer y regresó a México porque aquella España no era la suya, según dijo, pero otros se lograron quedarse. En fin, creo que mi presencia en esta mesa era esta, entroncar con la mesa anterior y el exilio y recordar la Casa de España que tan importante fue en su momento y el Colegio de México hoy que ha recogido aquel impulso y que hoy es una entidad primerísima en otro sentido que el Colegio Nacional, de alguna manera, pero que en aquel sentido sigue siendo en México una institución importantísima, viva y siempre luchando por la divulgación del saber. Algo de España hay ahí y todos nosotros tenemos algo de México en el fondo de nuestros corazones, aunque sea por la gratitud de lo que significó aquello para todos nosotros. Muy bien, Yolanda. Muchísimas gracias, Yolanda. Bueno, me están haciendo señas para que acabemos pronto porque en 10 minutos vamos a tener el recital de Luis, que lo tenemos ahí esperando, ¿no? Yo hubiera querido que termináramos hablando de la política editorial y de algunos de los libros de cada una de estas instituciones. Y Christopher quería hablar de algún otro tema, pero no sé si nos da tiempo o si alguno de ustedes puede decirlo en 2 frases. Bueno, yo quiero decir que la Academia Mexicana de la Lengua, para entrar en el ámbito editorial, tiene una participación muy activa en todas las obras de carácter panhispánico que publica la asociación. Se habla del diccionario de la lengua española como si fuera el diccionario de la Real Academia Española, cuando es una obra que de un tiempo a esta parte se hace en conjunto con el resto de las academias. Y hay algo que me parece muy importante señalar, que esta obra, que es la más consultada, no lo van a creer ustedes, pero tiene 1.000 millones de consultas cada año, de consultas electrónicas. 1.000 millones de consultas tiene el diccionario que se le sigue llamando de la Real Academia Española, cuando en realidad es un diccionario que históricamente empezó por la Real Academia, pero que ahora cuenta con la participación de todas las academias de la lengua. Sigue teniendo quizás muchas características hispanocentristas, pero se van revirtiendo poco a poco. La Academia Mexicana de la Lengua fue la que propuso, por ejemplo, que aquellas voces o aquellas acepciones que solamente se usaban en España tuvieran la marca de españolismos, porque antes se hablaba de mexicanismos, cubanismos, argentinismos, pero se pensaba que cualquier palabra que se usara en España o cualquier acepción por ese solo hecho ya pertenecía al español general. No, la palabra mogollón, la palabra currar, la palabra gilipollas son españolismos y así ya están mercados. Por otra parte, hay que revertir algo, que hay marcas en ese diccionario de carácter subnacional y se habla de asturianismos, galleguismos, andalucismos, pero no hay ningún oaxaqueñismo porque no se toman en cuenta marcas subnacionales de los países hispanoamericanos. Es un proceso largo y complejo, pero bueno, la Academia Mexicana participa en todas estas obras. Lo mismo, por ejemplo, en la gramática. A mí me tocó la responsabilidad de elegir el canon de cada uno de los países hispanoamericanos para que fueran modelos de empleo de determinadas estructuras gramaticales. Pero también la Academia tiene sus obras propias. Estamos por publicar un diccionario de mexicanismos que se llamará de mexicanismos propios y compartidos, porque las fronteras políticas no se corresponden necesariamente con las fronteras lingüísticas llamadas técnicamente isoglosas. Puede haber mucha más cercanía entre el español de Chiapas en el sureste de México y el de Guatemala que el de Chiapas y el norte del país, como Sonora, por ejemplo. Entonces,
la mayoría de los mexicanismos que registramos pues son también compartidos con otros países sin dejar por eso de ser mexicanismos. Si nosotros tomamos como mexicanismo aquello que se usa mayoritariamente en México y no se usa mayoritariamente en ningún otro país, nuestro diccionario tendría 25 páginas. Y hay algunas voces mexicanas que un diccionario sincrónico como el nuestro, pues ya no pone dentro de su corpus, como la palabra chocolate o la palabra aguacate, que son palabras ya de validez absolutamente universal. Son regalos de México, regalos lingüísticos de México al mundo. Y tenemos, bueno, una gran cantidad de colecciones, la colección de clásicos de la lengua española, que es realmente una colección donde asumimos como propias las grandes obras de la literatura hispánica, desde el Cid hasta el Quijote, pero en donde también ponemos las obras de Alfonso Reyes o obras que pueden ser de España, pero quizás más de México, como la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, por ejemplo. En fin, tenemos una gran cantidad de publicaciones, pero yo no quiero dejar de mencionar para despedirme que la Academia Mexicana de la Lengua, hay que decirlo, como muchas de las instituciones de las que hemos hablado aquí, está seriamente amenazada por esta especie de anorexia impositiva que el gobierno actual ha ejercido sobre estas grandes instituciones. Simplemente quiero decir, para dar una cifra que sea significativa, que nos han reducido el 83% de nuestro presupuesto. Gracias, Gonzalo. ¿Quieres? Una frase. José Vasconcelos fundó la Universidad Nacional y fundó la Secretaría de la Educación Pública en 1921-22 para lavar el pecado de sangre de la Revolución Mexicana y hacer que la Revolución Mexicana fuera un renacimiento cultural. Yo creo que ante el estado de ensangrentamiento de México, nosotras, todas las instituciones culturales, debemos retomar esta misión. Solo con que hagamos eso, habremos cumplido con nuestro propósito. Gracias, Christopher. Socorro, 2 minutos. Rapidísimo, solo decir qué es lo que estamos defendiendo, y una manera de saberlo es justamente entrar a los catálogos editoriales de estas instituciones, porque ahí está la producción creativa, intelectual, científica de estas, del Colegio Nacional, de la Academia Mexicana de la Lengua, de la UNAM, el Colegio de México. Eso es lo que defendemos, ¿no? En el fondo es el trabajo que a todos nos importa. Desde la editorial universitaria hemos buscado que ese catálogo esté vivo, no solamente porque producimos nuevos libros, sino porque revisamos que los comités editoriales sean paritarios. Por supuesto, es importantísimo que haya mujeres allí, que además estén vivos los miembros de los comités. A mí me tocó encontrar que casi todos estaban formados por gente que ya había muerto, y revisar esas colecciones. Uno pensaría que una universidad que se fundó en 1910 pues tiene allí cualquier cantidad de libros que ya no son actuales. Se han revisado, hay libros que se deben seguir reeditando, hemos creado nuevas colecciones, mantenido el rigor dictaminando, y tenemos, por ejemplo, en la colección de novela y memoria, un proyecto que busca rescatar las obras de escritoras marginalizadas del siglo pasado. Nuestros dictaminadores son de lujo, están allí libros recomendados por Alberto Mangel, por Cristina Rivera Garza, por varios autores contemporáneos que están contribuyendo a sumar este catálogo. Vuelvo a decirlo, es un proyecto de todos, son proyectos que nos importan a todos y que revelan pues nuestro ADN emocional, cultural, en fin. Bueno, conclusión, resistencia, ¿no? Defendamos nuestras instituciones, porque es defender la manera en la que hacemos cultura, ¿no?
No sé si queda de eso. ¿Quieres decir algo, Yolanda? No. Bueno, muchísimas gracias al festival por invitarnos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias a nuestros resistentes amigos. Y bueno, venga la poesía.